Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar en esta oportunidad la segunda clase de la materia trata de personas, conforme habíamos dicho. Bueno, durante el desarrollo de la primera clase, nosotros habíamos visto de que el delito de trata de personas, haciendo un reconto, estaba específicamente captado en el Código Penal a través del artículo 145 bis, que es la figura base, y el 145 ter, que eran las agravantes, las calificantes, ¿verdad? Pero habíamos dicho también de que hay un concepto que está en el artículo 145 bis que dice que el delito de trata de personas requiere en todas las conductas que allí se encuentran tipificadas, requieren el cumplimiento de una condición. Dice puntual el 145 bis. Dice: será reprimido el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Aquí el concepto de con fines de explotación, lo dijimos en la clase pasada, no está previsto dentro del Código Penal. Es decir, se requiere del auxilio de una ley que explicite ello. Y esa situación nos lleva a nosotros a buscar la ley madre, que fue la que produjo esta reforma del 145 bis, 145 ter, que fue la ley 26.364 en el año 2008. Esa ley dio entrada al delito de trata de personas en nuestro sistema jurídico argentino, y luego fue reformada por la ley 26.842 en el año 2012. Esa ley, en el artículo 2, establece puntualmente que se considera el tema de qué son los fines de explotación. Dice puntualmente el artículo 2: se entiende que por trata de personas el ofrecimiento, la captación y traslado, recepción y acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Y a continuación dice: a los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas, ¿sí? Bueno, antes que nada, yo quiero que tengamos en cuenta que por qué estudiamos nosotros, o por qué la escuela entiende, o la policía entiende, de que es importante el estudio de este delito y con esta característica en esta escuela de suboficial y en este nivel jerárquico. Ello se debe a que nosotros, la policía de la provincia de Córdoba, cumple dentro del proceso penal una función muy importante, que es la función del empleo comisionado. Esto voy a tratar de ser práctico y rápido para que ustedes lo entiendan. El empleo comisionado vendría a ser un policía que está dentro del proceso penal, como que ahí lo tenemos nosotros meramente graficado. Este es el proceso penal, en el cual participa en una primera parte, que es la investigación penal preparatoria. El proceso penal en Córdoba está compuesto de dos partes: una parte que se llama la investigación penal preparatoria, y otra parte que se llama el juicio o debate. Esta está regido por el sistema inquisitivo, es decir, un sistema escrito, la primera parte del proceso, y la segunda parte del proceso, que es oral, está regida por el sistema acusatorio. En el medio hay un acto formal que se llama acusación. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal de instrucción, estoy hablando en el terreno de la provincia, comienza con la investigación a través de la promoción de la acción penal cuando se produjo el hecho acá. Luego comienza a reunir las pruebas para llegar a un estado en el que él debe dictar un acto formal que se llama acusación, en el cual se ha completado todo lo que tiene que ver con la investigación del hecho, y está en condiciones ya claramente de decir que ese imputado es el autor responsable, con el grado de probabilidad del delito que se le atribuye. Entonces, él formula un acto formal que se llama acusación. En esa acusación le dice: señor imputado, usted se lo considera responsable por esta y por estas pruebas. Esas pruebas han sido reunidas durante esta primera etapa. ¿Y quién ayudó a reunir esas pruebas? Un policía. El policía es el que cumple la función, digamos, del detective, el que sale a la calle, hace los allanamientos, cita a los testigos.
el que interroga, el que hace las actas de inspección ocular, actas de secuestro, etcétera, reúne elementos de prueba. Esos elementos de prueba van siendo incorporados en la causa y luego le sirven de base al fiscal de instrucción para acusarlo al imputado. El imputado aquí puede defenderse oponiéndose a través de su abogado, pero si no, el juicio sigue, es acusado, el juicio sigue y se envía el expediente, el sumario, digamos, se eleva a la Cámara del Crimen, donde ahí se desarrolla el juicio oral o debate que ya todos conocemos, que está desarrollado por un tribunal oral, ¿sí? Bueno, antes que nada quiero aclarar, como acá estamos ante un caso federal, este procedimiento ya se rige no por el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, sino que se rige por el Código Procesal Penal Federal, que es la ley 27.063, que es la última ley que ha modificado y ha derogado el código anterior. ¿Cuál es la característica de este nuevo proceso federal que tenemos? Bueno, es bastante similar al de la provincia, porque antes el que investigaba era el juez federal y él era el que llevaba la causa, se le elevaba a la Cámara del Crimen para que fuese juzgado el imputado. Mientras que en la provincia se cambió el sistema, como nosotros sabemos, en el cual es el fiscal de instrucción el que investiga y se eleva la causa a la Cámara del Crimen. Bueno, aquí pasó lo mismo, en este nuevo cambio que ha habido, digamos, el proceso federal, ¿sí?, lo desarrolla el fiscal federal, con las mismas y parecidas atribuciones que tiene el fiscal en la provincia, porque él es el que va a reunir los elementos en una primera etapa. Lo que pasa que acá la investigación se llama investigación preliminar, es una investigación preliminar en el cual luego esa investigación preliminar va a ser transformada en el inicio de un proceso, pero básicamente es lo mismo. Va a haber que reunir en una primera etapa todas las pruebas vinculadas con el caso, y esas pruebas van a dar lugar a lo que luego va a ser una acusación para elevar la causa a la Cámara, ¿sí? Básicamente no variaría en ese sentido. Lo que a mí me interesa en esta oportunidad, digamos, es que trabajemos sobre un aspecto que es importante, sobre todo que nosotros lo vamos a ver reflejado a partir de lo que es el trabajo práctico que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Porque me parece que es importante entender cuál es la misión que nosotros, los policías, tenemos en el proceso penal, que es el trabajo del empleado comisionado. El trabajo del empleado comisionado, como lo dijimos recién, es el de ayudarle al fiscal a reunir elementos de prueba. Esos elementos de prueba son los que a él le van a servir para dar base a esa acusación, con la cual esa acusación va a ser el pilar fundamental en el que se va a sostener la causa luego en la Cámara, para decir, bueno, si se ha logrado quebrar ese principio de inocencia en el que se encontraba protegido el imputado, y se ha demostrado de que hay elementos de prueba para condenarlo, será condenado. Ese trabajo que hace el policía ayudándolo al fiscal de instrucción no lo hace, digamos, de la manera que él se le ocurra. Él tiene que respetar lo que el código dice, igual que el fiscal, de cómo introducir las pruebas en ese proceso. Introducir las pruebas en un proceso implica, primero, entender cuál es el hecho en sí. Dos conceptos: el concepto de lo que es el hecho y el concepto de lo que es el tipo penal que hay que investigar y cómo se deben introducir esas pruebas. Es decir, nosotros tenemos básicamente un hecho que se ha producido. Ese hecho que todavía no es delito, reúne las condiciones de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, un hecho cometido por una persona, que tenemos que verificar si eso constituye un delito. Cuando ese hecho es llevado a su aplicación dentro de la ley penal, nosotros vamos a ver de que si corresponde o no corresponde con lo que el tipo establece. ¿Qué es el tipo penal? Un delito está constituido por 4 elementos: por el tipo, ¿sí?, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que vendría a ser el tipo en el caso de un delito? El tipo se dice que es la descripción formal del hecho punible.
¿qué sería la descripción formal del hecho punible? Y me voy al Código Penal, ¿sí? Y tomo un tipo cualquiera, que surge de cada artículo. Ustedes han visto que el Código Penal dice, por ejemplo, el artículo 79, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, ¿verdad? Ese sería el tipo del homicidio simple. Es decir, que hay una condición que establece el código que dice el que matare a otro. Hacen falta primero dos personas. Una persona que sea el autor del hecho y otra la víctima. Entonces, mata a una persona, si yo mato a una persona, cumplo con lo que dice la ley. La ley tiene un mandato. El artículo en el fondo tiene un mandato, cuál es que no se debe matar. Pero si mato, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia va a ser que se me van a aplicar a mí 8 a 25 años, que sería la pena. Bien, esa sería la descripción formal del hecho punible. Entonces uno dice, ¿pero por qué es importante el tipo? Es importante el tipo porque nosotros como policía tenemos que probar lo que dice el tipo penal. Por eso lo primero que hace el fiscal es, se fija en el hecho y si ese hecho corresponde con un determinado delito que está previsto en la ley, hace el trabajo para ver si comprueba que todo ese hecho ha ocurrido tal que lo exige este delito, para que después de haberlo comprobado recién dice, bueno, entonces sí, esto se corresponde, es la acción típica y ha sido llevado a cabo por el autor, el imputado, entonces el autor debe responder para que se le aplique una pena como corresponde. O los otros elementos, la antijuridicidad sería aquello que hace que ese hecho se oponga al derecho. La culpabilidad, un elemento muy importante, y es acá donde vamos a recalar nosotros en la clase de hoy, la culpabilidad se dice que es la actitud anímica jurídicamente reprochable del autor respecto de la consumación de un hecho penalmente típico. ¿Qué quiere decir esto que parece un juego de palabras? La actitud anímica es todo lo que pasa por dentro de la cabeza y la conciencia del sujeto que lo lleva a entender que eso que está haciendo es violatorio de la ley y por lo tanto si él dándose cuenta que eso es violatorio de la ley y aún así lo comete, está cumpliendo con el delito. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto? Esto surge de un artículo del Código Penal que es el artículo 34, inciso primero, perdón acá, 34, inciso primero, que dice el 34, que una persona, a ver, lo vamos a buscar, estoy con bastante tos hoy. Bien, dice el 34, el que en el momento del hecho no haya podido, por insuficiencia de sus facultades o alteración morbosa de la misma, o por su estado de inconsciencia o error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Es decir, que aquel que en el momento del hecho comprende lo que está haciendo y puede dirigir sus acciones, actúa lo que se llama con dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es una de las especies de culpabilidad. La culpabilidad como elemento constitutivo del delito, digamos, tiene de estos elementos, tiene tres formas, tres formas en que se puede presentar ese aspecto culpable, que sería el dolo, la culpa y la preterintencionalidad. El dolo es la comprensión de la criminalidad del acto y la posibilidad de dirigir las acciones como nos dice el artículo 34. ¿Qué significa? Que una persona actúa con dolo cuando comprende lo que está haciendo, cuando se da cuenta que lo que está haciendo va contrario a la ley y aún así dándose cuenta lo hace. Por eso se dice que el dolo tiene dos elementos, un elemento intelectual y un elemento volitivo. El elemento intelectual del dolo es ese darse cuenta, comprender la criminalidad del acto. Y el elemento volitivo es la posibilidad de dirigir las acciones. ¿Qué quiere decir? Que él, dándose cuenta, podría haber dicho no, no lo hago y lo hace. Al hacerlo está actuando con dolo. Con el solo hecho de hacerlo, comprendiendo, ya actúa con dolo. Muchas veces la gente piensa que actuar dolosamente, dice, actuó con una tremenda intención o lo hizo de una manera intempestiva, de una manera, no, violenta, no. Esas cosas podrían llegar, esos aspectos podrían llegar a constituir lo que es la alevosía, por ejemplo, el ensañamiento, que es matar sobre seguro o inferirle a la víctima una cantidad de puñaladas no necesaria para producir el resultado que es la muerte.
Pero actuar con dolo es simplemente comprender la criminalidad del acto y la posibilidad de dirigir las acciones, darse cuenta. Por eso lo que anula el dolo muchas veces es la falta de comprensión. Por eso dice el artículo 34, cuando hubiera enajenación mental, locura, ebriedad, estado de drogadicción, que alteran esa conciencia de la persona, esa persona no ha actuado con dolo. Por eso muchas veces una manera, el imputado de, digamos, de tratar de defenderse o evadir la responsabilidad, dice, no, mire, yo no supe en ese momento entender lo que me estaba pasando porque de pronto me mareé. Bueno, esas son las razones que lo llevan a él a tratar de evitar esa responsabilidad. La culpabilidad es cuando existe un accidente de tránsito, donde una persona, por ejemplo, actúa con impericia, negligencia, inobservancia de ley y reglamento a su cargo, actúa con culpa. Y la preterintencionalidad cuando está más allá de la intención. Pero nosotros, acá nos interesa, a los efectos de esto, es quedarnos con el concepto de lo que es el dolo, ¿sí? El dolo, que es la figura que nos lleva a nosotros a analizar el tipo de delito que es el delito de trata de personas. El dolo puede tener diversas formas. El dolo puede ser directo, indirecto, eventual y específico. Existen otras clasificaciones, pero esas son las más generales. El directo es cuando la persona actúa directamente, entendiendo, y lo hace él. El que mata a otro, pum, lo mata, ahí comprendió, lo mató, actúa de manera directa. El indirecto es cuando él se vale de un tercero para poder realizar ese resultado no querido. Cuando él, por ejemplo, utiliza un inimputable para matar a otra persona, que es el que aprieta el gatillo y no es él. Bueno, ese sería un caso indirecto. El eventual es cuando se produce un resultado que está previsto, ¿no es cierto? Y que teóricamente ante ese resultado posible, él no, se lo tendría que detener y no actúa. Pero el sujeto sí actúa. Por ejemplo, él quiere matar a una persona que se encuentra por una cuestión de odio personal en el interior de una casa. Y viene y se posiciona con un bazooka en la casa y dice, lo voy a matar a fulano tal, y tira contra la casa, vuela a la casa, y en ese volar la casa muere esa persona que él estaba queriendo, pero también muere el hermano, el hijo, el tío y un vecino. Esas otras muertes, digamos, que se han producido como consecuencia del hecho, son a título de dolo eventual. ¿Por qué? Porque eventualmente él se le representaba la posibilidad de que pudiera producirse otras muertes con lo que él hacía, y sin embargo eso no lo detuvo. Por eso él actuó de manera dolosa, de manera eventual. Y en específico, que es lo que a mí me interesa y que nos lleva al caso del estudio de nuestros artículos, es cuando en el tipo se describe un aspecto subjetivo del pensamiento, es decir, una intencionalidad específica, valga la redundancia, que se encuentra descrita en la norma, en el tipo. Por ejemplo, en el 145 bis dice que el que ofreciere, captar, trasladar son todas conductas objetivas, recibir o acoger personas, dice, con fines de explotación. Cuando nosotros vemos que dice con fines de explotación, ¿qué nos representa? Nos está diciendo que el autor del hecho lo que tiene dentro de la cabeza es que él está haciendo todas estas conductas externas, las está llevando a cabo, pero con una intencionalidad que están en su mente, que es traerla a esa persona, tomarla, llevarla de un lugar a otro, para luego someterla a la prostitución. Ese sería uno de los fines. Otra podría ser someterla a trabajo, servicio forzado, o obligarla a que se case con otro. Es decir, él tiene en mente un para qué. Ese para qué está descrito en el tipo. Cuando está descrito en el tipo, nosotros que somos los que estamos en la investigación, ya sea los policías o el fiscal en este caso, somos los que estamos obligados por el principio del derecho de defensa a demostrarle al imputado de que él actuó con fines determinados. Por ejemplo, hay otra figura que está en el artículo 80, el homicidio crímenes causa, que dice, el que matare a otro para lograr la impunidad en un delito determinado. El caso típico, por ejemplo, del tipo que va a hacer el asalto a la fábrica y sabe que hay un guardia de seguridad que nada tiene que ver. A él no le interesa el guardia, pero a él tiene que eliminar ese obstáculo. Entonces, ¿qué hace? Va y lo mata al guardia porque él es un obstáculo para pasar.
¿Cuál era la finalidad para la que él iba a la fábrica? ¿Él iba a matarlo al guardia o iba a asaltar a la fábrica? No, él quería asaltar. Entonces por eso crímenes causa se llama, porque es como con causa o un por causa del crimen. Es decir, yo iba a robar y como estaba este obstáculo tenía que eliminar el obstáculo. Por eso lo mato. En ese caso, la ley se expresa diciendo para tal cosa. Bueno, acá es con la finalidad de someterla a esta persona, digamos, se cumple con cometer un hecho que, fíjense ustedes, otro de los términos que utiliza la propia ley. Habla del delito autónomo. Autónomo. Es decir, sin perjuicio, dice, de que cada uno de estos delitos sea un delito autónomo. A ver, dice así. En el artículo 2 de la ley 26.364, cuando inicia, lo habíamos dicho recién, se entiende por trata de personas el ofrecimiento, captación, el traslado, recepción, acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto al delito de trata. Cuando nosotros hablamos de las figuras autónomas, como estábamos diciendo, puntualmente la ley, la 26.364, se refiere a que el delito de trata de personas, específicamente en el dolo, este dolo específico que tiene, que es que todas las conductas que nosotros vamos a ver en el artículo 2, cuando dice puntualmente que se entenderá que hay trata de personas y hay fines de explotación, cuando dice se redujere o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promoviere, facilitar y comercializar la prostitución ajena o cualquier otra oferta de servicios sexuales ajenos, cuando se promoviere, facilitar y comercializar la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación, espectáculo con dicho contenido, cuando se forzare a una persona al matrimonio o cualquier otro tipo de unión de hecho, cuando se promoviere, facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Y dice al final, el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de sus autores, partícipes o cooperadores o instigadores. Lo que quiere decir aquí es que cada una de esas conductas que nosotros hemos referido son en sí mismos, dentro del Código Penal, delitos autónomos. ¿Qué quiere decir delitos autónomos? Que no hace falta la configuración de ningún otro tipo de condición para que se configuren esos delitos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tomamos el artículo 140, donde está la reducción a la servidumbre, y dice, el que redujere la conducta del tipo, el que redujere a una persona a la esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella, incurrirá en este delito, incurrirá en la pena que se obligare a la persona a realizar trabajos o servicios forzados también. Bueno, esto es un delito autónomo en sí mismo, porque el fin que persigue el autor en este caso es solamente reducirla a la condición de servidumbre, ¿no? Como nosotros decíamos, de que hay casos en los que, por ejemplo, ha habido personas que han sido encontradas en situaciones de verdaderamente convertidas en animales porque han estado atadas, o por una razón de odio o por una razón de un motivo que ha tenido el autor del hecho, los ha sometido a esa condición, pero por el solo hecho de someter a esa persona puntualmente. Acá la situación del dolo es otra. ¿Por qué? Porque acá hay de por medio toda una serie de componentes que de alguna manera completan la idea de este sistema del dolo. Por ejemplo, nosotros, si analizamos alguna jurisprudencia que hemos encontrado, decimos que
la novedad de esta figura se la identifica como un complejo proceso previo a la explotación con diferentes roles y partícipes. Es decir, esta es una de las características que vamos a encontrar en la trata de personas, que se trata no de una persona que comete el hecho delictivo aisladamente, sino, como sería el caso este de la reducción a servidumbre, o cualquiera de los otros, sino que acá hay una organización, por lo general, en el cual cada una de las personas que integra esta organización cumple un determinado rol. ¿No es cierto? Está, por ejemplo, el que capta a la persona, el que la traslada, el que la recibe porque pide desde el otro extremo de, supongamos, la persona se encuentra en Brasil y de allá pide que le envíen desde Argentina cierta cantidad de personas para determinados trabajos que esa persona necesita realizar, y bueno, estas personas son captadas y son llevadas al Brasil. O pide desde acá, desde Argentina, que traigan desde Bolivia cierta cantidad de personas para trabajar acá, y entonces se forma una red de una organización que cada uno cumple un rol determinado, un rol definido, que muchas veces inclusive ese rol es solamente pasarla a la persona por la frontera para traerla para acá, trasladarla de un lugar a otro, ¿no? Y ese rol de manera inmediata, o esa actividad que esa persona realiza de manera inmediata, no constituye en sí misma el delito en su integralidad, sino que es una parte de esta cadena de colaboración o de cooperación delictiva para lograr un único objetivo, que es a esa persona someterla a la finalidad esta de explotarla. Explotarla, ¿qué significa? Que esa persona esté al servicio del tratante, ¿no? O de la organización, para que esa persona, es decir, pasa lo que dice acá el segundo punto. El traslado dice que es el elemento central porque supone la separación de la víctima de su entorno o sometimiento de la voluntad. Hay un proceso de cosificación. ¿Qué quiere decir la doctrina cuando habla de cosificación? Donde se anula absolutamente la voluntad de una persona y esa persona se convierte en un instrumento de la voluntad de otra. No tiene una voluntad propia. Entonces, por eso esa persona, que generalmente es el traslado, es fundamental, sacarla de su entorno. ¿Por qué? Porque lo que hace el tratante es desconectarla con todo lo que esa persona tiene en su medio. Muchas veces va a un lugar donde no se habla ni siquiera el propio idioma, le saca sus documentos o le saca todo el dinero que tiene, de modo tal que esa persona queda cortada en todas sus conexiones con el ambiente en el cual esa persona se siente segura. Y precisamente es allí donde ingresa en esa situación de vulnerabilidad de la que habla la ley. ¿Qué es lo que es esa situación? Es una situación de invalidez provocada por el tratante como consecuencia de que la sacó del entorno donde esa persona se encontraba ligada con familia, con trabajo, con relaciones sociales, y está totalmente anulada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona llega a destino, no conoce a veces ni el lugar, no conoce el idioma, no conoce nada, y esa persona se le ocurriera liberarse del tratante, esa persona no tiene a dónde ir porque no tiene ningún tipo de medios. Entonces, ¿qué hace? Vuelve nuevamente al tratante. Por eso se convierte en una cosa que está a disposición de la voluntad del tratante, ¿no? Estas son las características que tiene este delito. Y acá es muy importante tenerlo en cuenta porque yo digo que es difícil investigarlo, este delito, para probarlo, porque en esta cadena, en esta conexión, en esta red, donde cada uno cumple un rol diferenciado, digamos, hay que probar el nexo que conecta cada uno de estos eslabones de esta cadena para determinar que la finalidad en su conjunto ha sido la de hacer esta denominada explotación de la persona con finalidades generalmente de tipo económicas, ¿no? Con el objetivo de utilizarla y servirse para la consecución de estos fines, ¿no? Por eso es una verdadera lacra este delito, y es difícil acreditarlo, ¿no? Porque de pronto al no haber en cada uno de los integrantes de la organización, digamos, la comisión de todas las conductas que son necesarias
entonces hay que acreditar que el fin que persigue esa conexión entre ellos es el fin superior o el fin, digamos, que se han propuesto ellos con el delito en sí mismo. Esa es una de las diferencias precisamente con los delitos autónomos, que en los delitos autónomos no existe un fin de organización, sino que existe un fin directo con la consecución de ese tipo de delitos. Allá nosotros hemos puesto algunos de los ejemplos del tipo de delitos. Nosotros, por ejemplo, allá, digamos, al azar, hemos realizado un paneo de algunos delitos que tendrían algún tipo de vinculación. ¿Y qué va a ser el trabajo que ustedes van a tener que realizar? Ustedes van a tener que buscar los delitos autónomos, compararlos, como lo dice el trabajo práctico, y sacar una conclusión personal donde está la diferencia en cómo se prueba uno y cómo se prueba otro. Por ejemplo, el artículo 128, que es el primero, dice en su tipo: el que produjere, financiare, ofreciere, comercializare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participen dichos menores. Acá nosotros vemos que el objetivo de alguna manera tiene bastante relación con lo que sería la explotación, pero uno dice, pero ¿y entonces por qué está previsto en dos normas diferentes? Porque el objetivo de la explotación podría no ser explícitamente el de la promoción, digamos, de que un menor de edad realice una película de tipo pornográfica. Entonces, acá es un hecho aislado, allá es un hecho organizado. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Como nosotros vamos viendo, hay muchas cuestiones que están planteadas en los diferentes tipos penales. Por ejemplo, el artículo 130, otro tomado al azar, que dice: será reprimido de 1 a 4 años el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. La pena será de 6 meses a 2 años si se tratara de una persona menor de 16 años con su consentimiento. O sea, como nosotros vemos, hay montones de figuras que están plagadas donde vemos que hay situaciones, ¿no? En la que bueno, acá por ejemplo, en este caso puntual, de este tipo de menoscabo de la integridad sexual, es puntualmente relacionado con una persona vinculada a un tipo de hecho. Ahora, si ese hecho es aislado y no está vinculado con otro fin en el cual la persona, como dice el propio tipo del 145 bis, lo traslada, lo recepta, lo oculta, lo lleva de un lugar a otro con la finalidad de explotarlo, entonces este sería un hecho aislado. Sigo poniendo, simplemente son ejemplos. El 131, ¿no? Por ejemplo, dice: será penado con de 6 a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos conectare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de ella misma. Supongamos este es el caso de la utilización a menudo hoy con las redes sociales de conectar menores con la finalidad, supóngase de aprovecharse un mayor de edad de un menor y bueno, y tener relaciones sexuales con ese menor. Ese sería un delito que estaría encuadrado en el 131, pero quizás no sea un delito vinculado con la trata, porque ese es el objetivo principal que tiene el propio autor de este hecho delictivo. Entonces, como nosotros vemos, el dolo que él tiene, o la intención, no es la de lograr la explotación, sino servirse, es decir, cometer el hecho delictivo puntual con ese menor. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes tomen los artículos. Yo he puesto algunos al azar acá, pero hay muchísimos. Digamos, si uno sigue leyendo el Código Penal, se encuentra con el que hay montones de figuras que son de carácter autónomas y que, digamos, tienen algún tipo de vinculación con la trata de personas, pero no son la trata de personas, entonces es fácil confundirla. Esto es importante que nosotros aprendamos a realizarlo para poder identificar cuando nos encontremos frente a un procedimiento de esta naturaleza, porque si descubrimos una red de trata a través de una investigación y resulta que no nos encontramos con aquel que ha ido a captar a la persona, si simplemente una persona que hace, supongamos, el delito de tráfico de migrantes,
ahí en el apunte de la materia, de pronto se habla de lo que es el tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes es conseguirle que un extranjero que no puede ingresar al país ingrese indocumentado a través de la frontera. Pero el tráfico de migrantes no es trata de personas. El tráfico de migrantes es simplemente facilitar a una persona por un precio en dinero o lo que fuere para que esa persona traspase la frontera y se encima de los controles de migraciones, nada más, y esté como ilegal. Ese sería encargarse de ese aspecto, del solo traslado. Ahora, luego, que ese traslado sea con otra finalidad para explotarla, ahí sí se complementaría con otras las exigencias de este hecho delictivo. Bien, acá hay un aspecto en esta jurisprudencia que les comentaba que he encontrado así al azar, donde hay un detalle muy interesante que señala el Tribunal Oral de Córdoba. Dice, revisando el tema, puede haber explotación sin que haya trata de personas y de forma inversa puede haber trata sin que se haya consumado aún la explotación, siendo esta siempre su finalidad. Puede incluso decirse que el fenómeno central de la cuestión es la explotación y que la trata es una de las formas de manifestaciones más violentas. ¿Qué quiere decir con esto el tribunal? Que puede haber explotación sin que haya trata de personas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con esto, ¿no? Con el rol que cumple cada uno de los delincuentes que participa en esto. ¿Por qué? El camionero, supongamos que se encarga de ir a buscar personas a tal lugar y traerla. A lo mejor a él lo han contratado para que vaya a buscar estas personas, pero él no conoce la totalidad de la planificación que se ha hecho con relación a eso. Él va, las trae. El que se encarga de hacer ese, supongamos, de conseguir por sí, sabe que no es correcto levantar en Salta, en tal lugar, apurado, bajo las circunstancias le puede hacer prever, el conocimiento, no puede negarse, pero lo que quiero decir que por lo general cada uno de estos eslabones no necesariamente tienen que estar conectado con el hecho central que sería el sometimiento de la persona. Pueden hacer una actividad que junta sí termina significando ello. Por eso hace esta aclaración de que muchas veces el dolo del autor, del que participa dentro de esta cadena, no necesariamente es el de someter a la persona, no está vinculado con este hecho de sometimiento y explotación directo, ¿no? Por eso es justamente que este vínculo es un trabajo muchas veces muy lento, porque hay que acreditar una serie de conocimientos que tenían las personas de cuál era la finalidad última, ¿no? El fin último. Bueno, con esto creo que es suficiente por la clase de hoy. Lo que quiero puntualmente es decirles que en el trabajo práctico quiero que hagan ustedes el trabajo de búsqueda. No, en el trabajo práctico no pueden utilizar las mismas normas que hemos utilizado acá, ¿no? Yo esto las he puesto, por ejemplo, las he buscado, pero yo quiero que ustedes en el trabajo práctico busquen, tomen el Código Penal, aprendan a conocerlo, busquen, lean, porque esa es la manera de aprender diferenciando. Es decir, para yo aprender a trabajar en un hecho muchas veces tengo que conocer lo opuesto. Entonces, por eso me interesa que manipulen los artículos del código, los entiendan, los razonen y ustedes saquen su propia conclusión. Acá lo que más me interesa a mí es de que ver en el trabajo que hace el alumno es el trabajo personal de análisis, ¿no? Y no se trata de que ustedes me pongan cuatro normas y todos pongan esas cuatro normas, porque yo me doy cuenta cuando se están pasando el trabajo uno con otro. El objetivo es que el trabajo es individual y que cada uno haga un trabajo a conciencia, trabajando inclusive a lo mejor no necesita ser demasiado extenso, pero sí claro y concreto para identificar esto, ¿no? Porque el trabajo del policía es ese, es identificar el tipo. Entonces, la exigencia de lo que el tipo me está diciendo a mí, si yo tengo que acreditar que en este hecho tales circunstancias, porque el tipo es el que lo exige, bueno, yo veré si en el hecho se adecua en las circunstancias del hecho al tipo, a la exigencia. Por eso, cada una de las palabras del tipo, cada uno de los elementos que constituyen el tipo, que es la descripción formal del delito exigido, es como, digamos, es el norte que voy a tener yo para identificar cuando realice la investigación, para ver si pruebo esa circunstancia. Y esas pruebas muchas veces son de carácter indiciaria, no son necesariamente objetivas.
no es que sea de decir, un documento, un papel donde hay hechos que son intangibles, ¿no? Que son indicios, que son demostrativos. Por ejemplo, que alguien que diga que lo vio a tal persona que levantó a un grupo de personas en el descampado y las llevó en un camión, es un elemento bastante indiciario de decir, bueno, qué cosa rara que esas personas estaban ahí y que este otro de manera apurada vino, los cargó como si fueran vacas o animales en el fondo y ahí los llevaban, ¿no? Entonces, estos indicios son un cúmulo de situaciones que le permiten digamos, al fiscal que va a investigar la causa de determinar si estaba en presencia de este dolo. Por eso se dice que los elementos subjetivos, o el elemento que la culpabilidad se acredita a través de elementos objetivos. Por eso estos indicios que demuestran cuál es el comportamiento de la organización en sus diferentes roles son los que el trabajo que nosotros como policía tenemos que hacer. Por eso me interesa que ustedes lean, comparen y a lo mejor tomen el caso mismo que ustedes van a tener que plantear, porque tiene el trabajo práctico como lo va a ver, tiene dos partes. Primero es que plantear un caso cualquiera, traerlo, buscarlo, y a partir de ese caso estudiar y sacar estas conclusiones. A lo mejor pueden tomar el mismo caso y dentro de ese mismo caso ver cuáles son los delitos autónomos que pudieran tener algún tipo de conexidad. Bueno, cualquier cosa, como ya dije en la primera clase, quedo a disposición para cualquier consulta a través de la plataforma, que es como el modo en cómo vamos a estar conectados. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias y muy buenos días.